11 de la mañana, 5 minutos, seguimos en el canal de la ciudad, seguimos en Hoy Nos Toca, un placer inmenso, por lo menos personalmente para mí, para ellos no, pero para mí sí. Con nosotros, Thaís Galeanara. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien. Estamos como riéndonos porque antes de volver al corte me dijo, qué mala noticia nos vas a traer. ¿Por qué esa bienvenida? ¿Qué Claro. no voy a poder comer? ¿Qué océano tengo que ir a salvar? Bueno. ¿Qué volcán me tengo que poner? Me tengo que encadenar, ¿qué volcán? Bueno, es algo general, pero que de hecho ya lo hemos hablado, pero que me gusta recordarlo porque en el contexto de la pandemia hablamos de un montón de cosas, de cepas, ahora no, de nuevas medidas de confinamiento. Pero de lo que se habla muy poco es del origen, ¿no?, de la pandemia. Y hoy, como vos mencionaste al inicio del programa, que es el Día Mundial de la Salud, desde muchos organismos de Naciones Unidas se está poniendo el foco en esto de que cuando hablamos de la salud humana, ¿no?, y en el contexto de la pandemia, tenemos que también hablar de lo que es la salud del ambiente y de los animales. ¿Y por qué es esto? Porque hay una conexión entre la crisis climática y ecológica en la que estamos y la crisis por la pandemia. Entonces ahí hay que ir a, bueno, ¿cuál es el origen, ¿no?, de la pandemia? Y esto es lo que se llama el origen zoonótico, que son todas estas enfermedades, ¿no?, que se transmiten de animales a humanos. Y recordar esto de cómo es que llegamos a que se produzca esa transmisión es justamente a partir de un montón de actividades que los humanos generamos, desde la deforestación, desde mismo también el cambio climático, desde una producción ganadera y agrícola mucho más intensa, el crecimiento de la urbanización. Todo eso son actividades que lo que hacen es estresar los ecosistemas y nos aproximan, ¿no?, de la peor manera a la vida silvestre. Y en la vida silvestre hay virus, ¿no?, que a veces le generan o no enfermedad a los animales. Pero cuando nosotros nos exponemos frente justamente a esos virus, somos mamíferos y ahí es donde se puede dar el salto, como no ocurrió en el caso del virus actual. ¿Hay algún conocimiento de cuáles son los virus que puede haber en la vida silvestre profunda? Donde el hombre no llega, digo, a ver si me... Sí. Porque de una vez yo me agarra esta cuestión de decir, en el África profunda, en el África central, donde hay naturaleza, no sé, debe haber también en el medio de Asia, en Oceanía. ¿El hombre sabe si hay virus ahí que le pueden llegar a ser mortales? Es interesante y quizás la cifra te va a alarmar un poco porque según la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad, IPBES, hay mínimo 60.000 virus en la naturaleza que son desconocidos, o sea, sobre los cuales todavía no se sabe justamente el potencial que tienen y que pueden ser, ¿no?, de transmisión para el ser humano. No es para alarmar la cifra, pero sí sobre todo para tener en cuenta esto de que hay virus en la vida silvestre y acá el foco tiene que estar puesto en cómo nosotros nos estamos relacionando con la vida silvestre para sobre todo evitar, ¿no?, una próxima pandemia, porque en cierto punto nosotros nos hemos puesto en esta situación. Sí es interesante recordar lo que recientemente a fines de marzo se dio a conocer el informe que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del actual coronavirus. Recordás que ellos fueron en febrero a Wuhan, que fue el epicentro, ¿no?, donde se inicia la pandemia, y ahí si bien no dan una conclusión absoluta, pero la probabilidad está más puesta en que haya sido justamente de origen animal, descartando, ¿no?, todo esto que se había dicho de que haya surgido de un laboratorio. ¿Por la ingesta de un animal se termina dando? Eso es lo que todavía no se ha podido identificar y por eso desde la Organización Mundial de la Salud piden que continúen las investigaciones, porque, a ver, se sabe que los murciélagos son reservorios de distintos tipos de coronavirus. Lo que todavía no se pudo establecer es si fue directa la transmisión desde los murciélagos al ser humano o si hubo otro animal que actuó como intermediario. En un momento se había hablado del pangolín, pero después eso no se terminó de comprobar, en donde el virus haya saltado del murciélago a ese otro animal y de ese otro animal, ¿no?, al ser humano. Respondiendo también a tu pregunta, ¿qué es lo que ocurre en estos famosos mercados húmedos, ¿no?, donde hay tanto animales vivos como animales muertos? No es tampoco por la ingesta, puede ser mismo por la manipulación, ¿no? En esos lugares donde los animales son de distintas especies, están hacinados, es mucho más fácil. Que yo estoy lastimado, para el virus. cortado, Exacto. agarré, o no agarré como debía.
ahí en todo ese ambiente es que se puede producir, ¿no?, ese salto de los animales al ser humano. Por eso entonces repetimos esto de lo que el foco, ¿no?, en este Día Mundial de la Salud, que a nivel global lo que busca es esto, poner de que todos puedan tener, ¿no?, acceso a la salud, y en el contexto de la pandemia que haya una distribución, ¿no?, más equitativa de las vacunas, pero también esto de que sea una oportunidad para reflexionar sobre la situación actual en la que estamos en la pandemia y la necesidad de modificar nuestra relación con la naturaleza para evitar próximas pandemias. Vos me decís, bueno, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo hacemos esto, te digo? Bueno, imagínate todas las actividades que te dije. Por algo no es tan fácil, ¿no? No es una vacuna. Bueno, todo lo que yo te dije, acción ante el cambio climático, modelos de producción agrícola-ganadera que sean más amigables con el ambiente, o sea, bajo procesos más sostenibles. Obviamente, tener que controlar, ¿no?, esta situación de lo que es el comercio y el tráfico ilegal de vida silvestre y, por ejemplo, estos mercados húmedos. Son un montón, ¿no?, las acciones que se tienen que realizar para mejorar este vínculo. A ver, entiendo, Thaís, que son acciones que, como nos venís contando, si queremos llegar a las metas de 2030 y las de 2050, pandemia o no, lo que nos venís contando, hay que hacerlo de todas formas. Sí, hay que hacerlo ya y no lo venimos haciendo, aún cuando ha pasado un año de la pandemia. Si solo te pones a pensar en acción climática y en la necesidad de promover la transición energética, por ejemplo, los países del G20, según un reporte de Climate Transparency, han realizado políticas en la recuperación económica ante la pandemia más tendientes a deteriorar el ambiente que a protegerlo. Entonces ya en este año las políticas que se vienen implementando van en contra de lo que se debiera hacer. Por eso es este foco en que aprovechar, ¿no?, el salir de esta situación de pandemia, pero también cumpliendo con esos compromisos que se necesitan para esa otra crisis que nos olvidamos, ¿no?, pero que está ahí latente, claro, que es la climática y ecológica. Recuerdo, por último, Thaís, cuando nos traías las imágenes, sí, fake de un delfín en Venecia, estoy caricaturizando, ¿no? Dejaron de estar porque se volvió, sí, a la actividad normal, porque las industrias ya están igual que antes, porque el compromiso de las aerolíneas con el carbono se ha profundizado. No, a ver, en su momento eso de las imágenes fake, recordemos que justamente muchas eran falsas y, por ejemplo, la del delfín no era que estaba en el canal de Venecia, sino que estaba en otra parte del océano donde era común y propio. Exacto, era propio que se puedan ver ahí delfines, ¿no? En esta idea que se había querido decir como, bueno, si el ser humano está adentro, miren cómo la naturaleza, ¿no?, como que vuelve. Y la verdad es que no, y todo lo que, por ejemplo, a nivel de la contaminación del aire o de las emisiones, sí bajó en su momento, pero también ya las estadísticas han demostrado que después, a medida que se fueron reactivando las actividades, eso no solo ha aumentado de nuevo, sino que se produjo lo que se llama como un salto, un pico, o sea, aumentó y superó... El rebrote. El rebrote en otro sentido. El obeso u obesa que baja y el rebote le llevó, exacto, a más gordo de lo que estaba. Exacto, entonces ahí lo que evidencia... No quiere decir que para hacer frente a la crisis climática y ecológica tenemos que suspender todas nuestras actividades, pero sí evidentemente en el tema de transporte, de industria, es donde es necesario hacer ciertos cambios, claro, ¿no?, para que pueda ahí mantenerse una reducción de las emisiones, por ejemplo. Ahí estamos. Thaís, muchísimas gracias. Por favor, siempre, gracias. por estar con nosotros. Santi.